Bienvenidas y bienvenidos a un evento más de la Academia Mexicana de la Historia. Le damos continuidad al primer ciclo de conferencias titulado La Academia Mexicana de la Historia en el México de afuera, un esfuerzo coordinado por nuestro miembro corresponsal en los Estados Unidos, el Dr. Pablo Mijangos y González. Él mismo llevará a cabo la realización de esta segunda sesión titulada Siglo de Caudillos, la experiencia democrática y constitucional en el siglo XIX mexicano. Recibimos la señal desde Dallas, México, Casa Guanajuato, Centro Comunitario, Recreativo, Cívico y Cultural. Escuchemos esta segunda sesión con mucha atención. Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del ciclo que se titula La Academia Mexicana de la Historia en el México de afuera. Entonces, hoy es un gusto presentar esta segunda ponencia que tiene el título de Siglo de Caudillos, la experiencia democrática y constitucional del siglo XIX mexicano, que va a ser presentada por el profesor doctor Pablo Mijangos y González. Para mí es un gusto poder introducir al profesor Mijangos y González, a quien conozco ya desde hace ya bastantes años. Él es licenciado en Derecho por el ITAM y maestro y doctor en Historia por la Universidad de Texas en Austin. Durante 14 años fue profesor investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en la Ciudad de México, de la cual además fue director entre agosto de 2020 y julio de 2022, director del Departamento de Historia. En 2019 fue distinguido con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores en México y ha obtenido 3 reconocimientos del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Eso es muy importante que quiero recalcar. 2 premios a la mejor reseña en 2013 y 2021 y una mención honorífica al mejor artículo en la categoría Historia Política en el 2018. Desde agosto de 2023 ocupa la cátedra Edmund J. and Louis W. Camp en el Departamento de Historia de la Universidad Southern Methodist University, SMU. Y en marzo de 2024 fue distinguido como miembro corresponsal internacional de la Academia Mexicana de la Historia. Sus principales líneas de investigación son la historia de la respuesta eclesiástica a las revoluciones liberales del siglo XIX, la historia del derecho y la historia comparada México-Estados Unidos. Ha coordinado varias obras colectivas, 5 han sido ya publicadas y una está ahora mismo en prensa, y es autor de los siguientes libros, ¿no? La bibliografía que ha publicado el profesor Mijangos es de verdad bastante extensa. Los siguientes libros: El nuevo pasado jurídico mexicano, The Lawyer of the Church, Bishop Clemente de Jesús Munguía and the Clerical Response to the Mexican Liberal Reform, La Reforma, en la colección Herramientas para la Historia del Fondo de Cultura Económica, Entre Dios y la República, además de La separación Iglesia-Estado en México en el siglo XIX y la historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de México. De hecho, esta última obra que acabo de mencionar fue seleccionada por el canal Justicia Televisión para la realización de un documental en 9 capítulos, mismo que salió al aire en el verano de 2024 y se puede ver completamente en YouTube. Entonces estamos ante una exposición de uno de los historiadores más importantes, ¿no?, en el siglo XXI de México. Y quiero otra vez recalcar, él tiene una de las cátedras más importantes que hay en Estados Unidos en historia de América Latina y en historia de México, en la Universidad de SMU. Entonces, por favor, demos la bienvenida con un aplauso. Claro que sí. Al profesor Pablo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, David, por la presentación y bueno, gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Gracias a don Teresa Ortiz, pues, por abrirnos las puertas para este ciclo de conferencias de divulgación histórica. Gracias también, pues, a todos los que más tarde van a ver esta conferencia a través de las redes de la Academia Mexicana de la Historia y de Casa Guanajuato. Para mí es un honor muy grande estar aquí, porque a mí la verdad sí me ha parecido siempre muy, muy importante que la historia, en este caso la historia de México, ¿no?,
sea llevada, ¿no?, al lugar donde está la gente, ¿no? Donde cuando decimos nosotros escribimos la historia desde abajo, la historia de la sociedad, la historia de México, me parece que es muy importante que nosotros llevemos esa historia donde está México, donde está la sociedad, donde está la gente, ¿no? Por eso pues, pusimos este título, ¿no?, la Academia Mexicana de la Historia en el México de afuera. Entonces, para mí es de verdad un honor muy grande estar aquí. Y bueno, déjenme explicarles primero, ¿no?, por qué escogí este tema para tratarlo con ustedes esta mañana, ¿no? Porque hablar pues, de la historia de la democracia, de la experiencia constitucional mexicana en el siglo XIX, estando en Texas, ¿no? Yo podía haber hablado de muchas otras cosas. ¿Por qué este tema tan mexicano? ¿Por qué hablarlo aquí? Y la idea me vino a la mente en parte por el ambiente que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Estamos viviendo una oleada más, no es la primera ni será la única, ¿no?, de una especie pues, de nativismo en Estados Unidos, ¿no?, que tiende a rechazar, ¿no?, el componente mexicano o de origen mexicano que forma parte de este país, de su realidad cotidiana, de su economía, ¿no? Y hay muchos factores que explican eso, ¿no? Esa xenofobia, ese nativismo. Parte tiene que ver a veces con racismo puro y duro, pero no se termina ahí. La cosa es un poco más compleja, ¿no? Hay una serie de lugares comunes, ¿no?, que los podemos ver tanto en los medios como en el habla cotidiana, incluso en el mundo académico, sobre una cierta incompatibilidad, ¿no?, de la cultura mexicana, de los mexicanos, con los valores de Estados Unidos. Y déjenme empezar con un clip de YouTube. Perfecto. Es un clip de una película que salió en el año 2004 sobre el Álamo y Santa Ana, ¿no? Ahí, en la dañada pared norte. Coronel Duque, posibilidad de molestia. Romeo fue listo. Morales. Nuestros camiones 5 kilos llegan mañana. Aquí se aplicaron los soldados por tomar un muro por ese argumento. Estudiar Castellón, ¿quién es la vida de los soldados? Si no hubiera de gallinas. Y si se rinden los piratas, sus soldados. Un solo prisionero que le da reglas de poder. ¡No he entendido nada de la dificultad que me encarga! Mi compromiso es preservar la integridad del territorio nacional. ¿Acaso hicimos la independencia para permitir el despojo que pretenden esos bandidos? ¿Esto para qué? ¡Sirve para qué! De lo contrario, nuestros nietos y los nietos de ellos algún día sufrirán la desgracia de mendigar las mexicanas. Sin sangre, sin lágrimas, no hay gloria. Ok, ¿por qué
les estoy mostrando este clip, ¿no? Es una película sobre el Álamo, ¿no? El mito fundacional del nacionalismo tejano, ¿no? Y me pareció perfecto, ¿no? Para ilustrar el punto que les quiero decir. ¿Cuál es la visión que muchas veces se tiene sobre México, sobre su tradición, sobre su cultura en Estados Unidos? Que México es heredero de una tradición esencialmente autoritaria, ¿no? Santa Anna, hablando ahí, ¿no? Representa un poco como esa visión de México, es decir, general, hay reglas de gobierno, entonces Santa Anna se levanta, el gobierno soy yo, ¿no? Esta especie como de autocracia encarnada en el alma del caudillo, ¿no? Entonces, bueno, esa especie de mito fundacional ha servido, por ejemplo, en el caso del nacionalismo tejano, para decir, bueno, es que la rebelión de Texas no nos trataba de preservar, digamos, una economía basada en la esclavitud, ¿no? O pues una cierta deslealtad de gente que había recibido permisos para sentarse en un territorio que le pertenecía a otro país, ¿no? Sino que era una revuelta por la libertad, ¿no? Frente a estos mexicanos que esencialmente son autoritarios, ¿no? Que son arbitrarios, dictatoriales, ¿no? Que se encarnan, ¿no? En personajes como Santa Anna, ¿no? Incluso cuando uno visita el Museo del Álamo, yo la primera vez que lo visité en el año 1998, lo primero que me llamó la atención era un poco como este maniqueísmo tan profundo, ¿no? Es decir, los mexicanos representados así con esta mirada turbia, horrible, ¿no? Y los rebeldes tejanos como mirando al horizonte, queriendo defender la libertad. Entonces, bueno, hay una idea muy arraigada, ¿no? De que México es esencialmente contrario a los valores angloamericanos y especialmente al gobierno representativo, a la separación de poderes, a los derechos individuales, ¿no? Pero bueno, esto no se limita nada más como estos lugares comunes del nacionalismo tejano, como decía, en el mundo académico. Hace algunos años, bueno, ya 20 años, se publicó un artículo de un politólogo estadounidense que, releyéndolo en estos días, me he dado cuenta que fue una especie de profeta adelantado a su tiempo, ¿no? Un ideólogo, digamos, del nativismo actual, antes de que sus protagonistas siquiera figuraran en la escena pública, ¿no? Samuel Huntington, profesor de la Universidad de Harvard, nada más y nada menos, ¿no? En el año 2004, Samuel Huntington publicó un artículo que hizo mucho ruido en aquella época en la revista Foreign Affairs, que se titulaba The Hispanic Challenge. Y recuerda, en el año 2004, que pues en Estados Unidos el gran tema de discusión era la guerra contra el terrorismo, Irak, el 11 de septiembre, Huntington decía, el gran peligro para Estados Unidos no es el terrorismo islámico, no es Osama Bin Laden, sino el señor José, ¿no? que corta el pasto, ¿no? el llanto José. El gran peligro son los hispanos, ¿no? ¿Y qué razones daba para ese peligro? Decía, los hispanos pertenecen a una cultura o a una civilización esencialmente contraria a la anglo-protestante, a la angloamericana, ¿no? Es muy peligroso abrirles las puertas, y más teniendo la vecindad con México, porque eventualmente, ¿no? podrán convertirse en una mayoría demográfica, y ellos traen una cultura, ¿no? que es contraria justamente a lo que nosotros creemos en este país, los derechos del individuo, ¿no? El gobierno limitado por una constitución, la democracia, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una democracia funcional, ¿no? con un pueblo que es esencialmente contrario, hostil a ello, ¿no? que es más autoritario, corporativo, dogmático, etc.? Digo, solo porque venía con el sello de un profesor de la Universidad de Harvard, pues estas ideas no fueron, digamos, descartadas con la fuerza que tendrían que haber sido, ¿no? Digo, estos son prejuicios muy antiguos reciclados con un nuevo lenguaje, pero era una idea, ¿no? que sin duda seguía muy viva, muy presente, y que hoy sigue viva también, ¿no? Detrás de ese nativismo está la idea de
peligroso integrar al mexicano porque el mexicano es esencialmente distinto a lo que este país representa. Nada más que ahora, digamos, el viejo Llanitor José se ha convertido en el narcotraficante José, ¿no? El mexicano es por definición criminal por naturaleza, ¿no? Pero, digamos, siempre sigue viva esta idea de que México es la barbarie, desde sus orígenes hasta el presente. Bueno, curiosamente, esta visión, ¿no?, de la incompatibilidad entre México y la democracia y el liberalismo también tenía un correlato en México, en el relato histórico oficial que durante décadas, y yo me atrevería a decir hasta el presente, muchas veces se sigue enseñando. ¿Por qué? El nacionalismo revolucionario, digamos, la cultura especialmente, la cultura oficial, especialmente las décadas de mayor apogeo del PRI, ¿no? Enseñaron a generaciones enteras de mexicanos, ¿no?, que la historia de su país podía resumirse en la historia de sus presidentes, de sus caudillos, de sus grandes hombres, ¿no? México era, en resumen, la historia de esos grandes hombres que encarnaban y guiaban al pueblo a través de su historia, ¿no? La revolución fue hecha por un montón de gente, por ejércitos populares, sí, todo está muy bien, pero finalmente la revolución solo se explica por estos prohombres que estaban viendo más allá de su tiempo y que son quienes realmente encarnan su historia, ¿no? Entonces, finalmente, había también una especie de coincidencia, es decir, sí, bueno, está bien la democracia en México, pero en realidad lo que importa es el señor presidente. Lo que importa es este caudillo que está más allá de las leyes, de la Constitución, de la voluntad popular. Él es quien encarna a la nación y por lo tanto, digamos, estas sutilezas, ¿no?, del Estado de Derecho, de las elecciones libres y abiertas, pues bueno, se puede prescindir de ellas, ¿no? La defensa de la nación está por encima de todo eso. Y entonces, bueno, eso ha reforzado estos lugares comunes, pero son lugares comunes que, se los digo desde la experiencia de alguien que se ha acercado a los archivos para estudiar la historia política, constitucional, jurídica del México del siglo XIX, no coinciden con la realidad, ¿no? Si uno quiere entender, por ejemplo, el siglo XIX mexicano a partir de Santana, no va a entender ni la mitad, ¿no? Porque el general Santana, por más autoritario que haya sido, pues sumando todos sus periodos de gobierno, no estuvo en la presidencia ni siquiera 6 años, ¿no? Fue un presidente bastante débil en realidad, ¿no?, que tuvo que lidiar con congresos, otros caudillos militares, gobiernos estatales o gobiernos departamentales, con un entramado institucional y político enormemente complejo que realmente explica por qué el señor pues no tuvo el poder, ¿no?, que muchas veces se le atribuye, ¿no? En realidad hay otra historia que no estamos viendo y es esa historia de la cual les quiero hablar esta mañana. Entonces, yo quiero hacer 2 grandes argumentos en esta charla. El primero es que, lejos de ser un país alérgico a la legalidad, negado para la democracia, México tiene una muy fuerte tradición republicana y constitucional que se remonta a sus orígenes como nación independiente en el siglo XIX. Pero tampoco les quiero contar una historia rosa, ¿no? Una historia de, mire, México era muy bonito, era la utopía democrática. No lo era, indudablemente que no lo era, ¿no? Hubo problemas muy fuertes de inestabilidad política, de guerras civiles, episodios autoritarios, ¿no?, incluso en el siglo XIX con una dictadura de facto en manos del general Porfirio Díaz, ¿no? Entonces también me interesa abordar, platicar con ustedes cómo o por qué se eclipsó la democracia en ciertos momentos y periodos del siglo XIX y también qué nos dice esa historia para nuestro presente, porque parece mentira, pero en este país tenemos mucho que aprender de lo que sucedió en México en el siglo XIX, ¿no? Entonces, de eso les quiero hablar ahora. Nada más, punto rapidísimo de partida, ¿no? ¿A qué
¿A qué me voy a referir, ¿no? Con esto de gobierno democrático y constitucional? En primer lugar, digamos, yo diría 3 elementos básicos, ¿no? Que creo que todos los tenemos en mente. Cuando me refiero a gobierno democrático, estoy hablando de un gobierno que parte de la premisa de que la soberanía, que el poder supremo en una comunidad política pertenece al pueblo, pertenece a la nación, al pueblo, ¿no? Y que ese poder se ejerce a través de los representantes del pueblo, que son renovados, electos de manera periódica por la ciudadanía. Número 2, un sistema de gobierno donde los poderes están repartidos, ¿no? Es decir, que hay una separación de poderes elemental, que no están concentrados en una sola persona. Hay un congreso, una asamblea que legisla, que hace las leyes que nos obligan a todos. Hay un presidente que ejecuta esas leyes, ¿no? Que conduce el gobierno. Y hay un poder judicial que resuelve las controversias, los conflictos que se presentan en esa sociedad. Poderes que están en manos de distintas personas y que se renuevan periódicamente conforme a los ciclos de la vida democrática. Y finalmente también un gobierno que aspira a ser por lo menos un gobierno basado en las leyes, que respeta el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las autoridades pueden actuar en el marco de una serie de atribuciones que les da una constitución escrita, que les da la ley, ¿no? Es decir, oye, no es que el presidente pueda hacer lo que le da la gana, ¿no? No, el presidente tiene una serie de poderes, de facultades que constan en un documento llamado Constitución, ¿no? Y se tiene que actuar en ese marco, lo mismo el Congreso, lo mismo los jueces, ¿no? Y además un marco de legalidad que le da una serie de derechos básicos, fundamentales a todos los miembros de la comunidad política, ¿no? Lo que en México llamábamos las garantías individuales, lo que hoy se entiende como los derechos humanos, ¿no? Esas 3 cosas básicas, ¿no? Están presentes en la historia mexicana desde principios del siglo XIX y no son un mero discurso retórico. Entonces, primero hay que hablar de cuándo surge esto y por qué, ¿no? Como ustedes saben, México, lo que hoy es México, durante 3 siglos formó parte de un imperio colonial europeo, el imperio español, ¿no? Que tuvo también una historia enormemente compleja, ¿no? Fascinante, muy interesante. Pero sin duda, digamos ya en las décadas finales del siglo XVIII, las décadas inmediatamente anteriores a la independencia, era pues un imperio, sobre todo bajo la dinastía borbónica, elegido de una manera bastante vertical, centralizada, muy autoritaria, ¿no? Pero es un imperio que entra en crisis en el año 1808, ¿no? Déjenme aquí aclararles algo. Probablemente todos ustedes pues, saben cuál es la fiesta nacional de México, ¿no? No es el 5 de mayo, es el 16 de septiembre, la celebración de la independencia, conmemorando el levantamiento del padre Miguel Hidalgo en 1810. Lo que muchas veces nos olvida es el contexto, ¿no? En el que tuvo lugar ese levantamiento. No es que el padre Hidalgo un día amaneciera así muy patriótico y dijera, bueno, llevámonos todos, porque vamos a cazar gachupines. No, un contexto que explica esa radicalización del padre Hidalgo y de una serie de personajes de la élite criolla de la Nueva España, particularmente en el Bajío. Es que 2 años antes de 1810, en 1808, el Imperio Español, por razones de la política europea, había entrado en una crisis muy profunda. Napoleón Bonaparte, el francés, ¿no? Que estaba en guerra contra Inglaterra, había ocupado el territorio de España, ¿no? Con la idea de invadir Portugal, que era el gran aliado de Inglaterra. Y en ese contexto, pues muchos miembros de la nobleza española, ¿no? Que estaban alarmados de la presencia de tropas francesas, dicen, oigan, esto no es posible, esto lo que muestra es la gran debilidad del rey, que está en manos del amante de su mujer, para hacerlo todavía peor, de Manuel Godoy, ¿no?
Entonces hay un motín en el Palacio Real de Aranjuez, en España, en marzo de 1808, un motín que desencadena una serie de acontecimientos que la verdad son dignos de una película de Netflix, ¿no? El rey abdica, le cede la corona a su hijo Fernando, después Napoleón interviene, ¿no? Llama a Fernando y al rey, o al ex rey, a un palacio real en la frontera con Francia, en Bayonne, ¿no? Y en ese palacio los convence primero de que Fernando le devuelva la corona a su padre. Su padre a su vez se la da a Napoleón y Napoleón se la da a su hermano. De repente el imperio español, el glorioso imperio español, no tenía un rey legítimo, ¿no? ¿Qué diablos pasó ahí? Y esa crisis, ¿no? Ese colapso de la monarquía borbónica en el año 1808, de manos, ¿no? de la astucia política de Napoleón Bonaparte, crea un terremoto en todo el imperio. Porque la pregunta es, oye, si la bóveda que sostiene toda la estructura de gobierno ya no está, ¿no? Si el rey ya no está, ¿quiénes pueden ejercer legítimamente el poder? Nadie reconoció a José Bonaparte como nuevo rey, o quizá una minoría, ¿no? De los que le llamaban afrancesados en España. Pero la mayor parte de la península y del imperio dijeron, no, este no es nuestro rey, este es un invasor, ¿no? Este no es un rey legítimo. Y al mismo tiempo hacía falta darle continuidad a las tareas de gobierno, ¿no? Mantener vivo el sistema de justicia, mantener vivo pues, las funciones elementales que debe cumplir el Estado. Y fue en ese contexto que en España y en todo el territorio imperial, incluyendo la Nueva España, el impulso inmediato, por una necesidad práctica, fue darle impulso al autogobierno, es decir, a la formación de juntas locales integradas pues, por notables de las distintas comunidades, de las ciudades, de las provincias, etcétera, que se hicieran cargo de tutelar la soberanía, de proteger la continuidad del gobierno en lo que se superaba esta crisis. Juntas que tutelaran la soberanía del rey ausente. Eso sucede en toda España, sucede en todo el imperio, y en el caso de la Nueva España, el ayuntamiento, el cabildo de la Ciudad de México, encabeza ese esfuerzo con el apoyo del virrey. Y dicen, oigan, en ausencia del rey, el poder tiene que volver al pueblo, ¿no? Porque es finalmente el pueblo el que había pactado o el que se lo había concedido originalmente al rey, ¿no? Y es ese momento, ¿no? Donde la cosa se quiebra en la Nueva España. ¿Por qué? Porque hay una élite de peninsulares en la Nueva España que dice, oye, no, nada de darle el poder aquí a los criollos o a los nacidos en la Nueva España. Entonces no tienen derechos, no son iguales, ¿no? Entonces, de hecho, hay un autogolpe, porque creo que es la mejor manera de definirlo, en la cual los peninsulares de la Nueva España destituyen al virrey, encarcelan a los miembros del Cabildo de la Ciudad de México y apagan cualquier espacio de autogobierno en la Nueva España. Es en ese contexto que hay un grupo de criollos, miembros del clero, del ejército realista, ¿no? Funcionarios menores, etcétera, que dicen esto ya no es tolerable, no nos está tratando como iguales y además está poniendo en peligro a la Nueva España, está poniendo en peligro de que vengan acá los franceses y nos invadan, ¿no? Y ataquen nuestra santa religión. Es ese momento el que da origen a la conspiración, ¿no? Que desembocará en el levantamiento del padre Hidalgo 2 años después, en septiembre de 1810, ¿no? Que se convertirá en una insurgencia, en una verdadera guerra civil en varias partes del virreinato de la Nueva España. Pero la historia no se acaba ahí, no se acaba en la historia de la insurgencia del padre Hidalgo o de su sucesor, el padre José María Morelos, ¿no? La década de 1810 es una década enormemente complicada, ¿no? Porque en ese contexto de crisis de la monarquía imperial, también, no solo en la Nueva España, en otras partes del imperio y en la propia península,
Hay muchas voces que dicen, oigan, necesitamos crear una nueva autoridad imperial, un nuevo sistema de gobierno imperial y también corregir el desequilibrio de poder. Necesitamos ser generosos, es decir, liberales, ese era el significado original de la palabra liberal. Necesitamos ser liberales, actuar con liberalidad frente a todos aquellos que se han rebelado contra Napoleón y han tutelado la soberanía, ¿no?, para proteger a España. Y entonces necesitamos crear un nuevo sistema de gobierno que le dé o le devuelva su soberanía, su poder originario a la nación. Ese momento es el que va a desembocar en la primera constitución española, también de la Nueva España, ¿no?, y me atrevería a decir la primera constitución de México, que es la Constitución Imperial de Cádiz del año 1812, ¿no?, que pues celebramos su aniversario hace unos días, el 19 de marzo. ¿No? Esta constitución va a ser bien importante y especialmente en la Nueva España va a ser el lugar de las Américas donde va a tener un impacto mayor, ¿no? Porque esta constitución imperial nos habla en primer lugar o consagra el principio de que la soberanía reside en la nación. ¿Qué es la nación? Dice, pues la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. ¿Y quiénes son españoles? Todos los hombres libres, nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estas. Todos los hombres libres, avecindados en las Españas y los hijos de estas. Oye, salvo aquellos que no fueran libres, es decir, que fueran dependientes o que fueran esclavos, ¿no?, que no gozaran de esa libertad, ¿no?, todos eran ciudadanos, todos formaban parte de la nación. Esto es una revolución política brutal, ¿no?, porque ya no se dice la soberanía reside en el rey, reside en los Borbones, no, la soberanía reside en la nación, reside en todos los vecinos, ellos son los soberanos, ¿no? Y en esa medida, dado que la nación era soberana, todas las autoridades, ¿no?, con excepción del rey, todas las autoridades tendrían que ser electas, ¿no?, porque representan a la nación. Entonces la Constitución de Cádiz abre un experimento político fascinante que muchas veces lo ignoramos completamente, pero fue muy real, ¿no?, que era la celebración de elecciones no solo en España, sino en todo el Imperio Español. Y en la Nueva España fue particularmente exitosa, ¿no?, al tiempo que, oye, había territorios, ¿no?, que estaban siendo disputados por la insurgencia. Buena parte de la Nueva España se estaban celebrando elecciones para elegir a las nuevas autoridades en el marco de esta Constitución Imperial. Y esta Constitución Imperial además introdujo un par de instituciones que serían especialmente importantes para la Nueva España y para el México independiente. Primero, las llamadas diputaciones provinciales. ¿Qué es eso de la diputación provincial? Para decirlo en corto, era como una especie de gobierno regional, ¿no?, integrado por representantes elegidos en cada provincia, ¿no?, y esa diputación provincial estaría a cargo como de ese gobierno. Digamos que son los ancestros de los gobiernos estatales, ¿no?, y sus legislaturas. Muy importante, la diputación provincial abre un espacio para el autogobierno de las distintas regiones del imperio, ¿no?, en la Nueva España. Una serie de diputaciones provinciales que se crean en la Nueva España, que, como les decía en un momento, van a ser el ancestro o el antecedente de los gobiernos de los estados, ¿no?, Guanajuato, Jalisco, México, etc., ¿no? Y segundo, y muy importante, los llamados ayuntamientos constitucionales. Los cabildos, o también las llamadas repúblicas de ellos, era una institución antigua que existía desde el siglo XVI. Pero la Constitución de Cádiz los actualiza, los moderniza, transformándolos en ayuntamientos constitucionales. Ayuntamientos que tendrían una serie de autoridades electas por los vecinos de cada comunidad, ¿no? Se podría formar un ayuntamiento, si no mal recuerdo, en cada comunidad con más de 1000 habitantes, ¿no? Y estos ayuntamientos tendrían el poder de proteger los recursos, las tierras, las aguas, los bosques de las comunidades, además, pues, de conducir las tareas del gobierno local. Los ayuntamientos constitucionales tienen un éxito brutal en la Nueva España.
particularmente en las áreas de fuerte predominio indígena. Un historiador muy importante, Antonio Merino, un historiador italiano, él contabilizó que entre 1802 y 1821 el número de ayuntamientos en la Nueva España salta de 36 a 630. Hay una fiebre por hacer ayuntamientos. ¿Por qué? Porque le daba a la gente la oportunidad de proteger sus tierras, sus recursos, sus comunidades. Es decir, el gobierno representativo no se introduce en la Nueva España simplemente porque alguien se puso a leer un día a Rousseau y dijo, hay que ser libres. No, se introdujo por una necesidad práctica y también por la conveniencia de eso, porque la gente quiere participar en las decisiones que le afectan, ¿no? Y esta Constitución daba la oportunidad de hacerlo. Como sabemos, ¿no? México se vuelve una nación independiente en el año 1821 mediante un gran pacto político entre la insurgencia y los líderes criollos del ejército realista, ¿no? Que entran con el famoso ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Y esos primeros años de vida independiente son también muy interesantes porque vemos el éxito, ¿no?, que el gobierno representativo ya tenía en la cultura y en la praxis política de esta nueva nación. Conforme al Plan de Iguala, ese nuevo país, ¿no?, ese México, iba a ser regido por un emperador, ¿no? Primero incluso se le ofrece la corona del imperio a un hijo de la familia Borbón, ¿no?, o al propio Fernando VII, pero los Borbones nunca reconocen la independencia. Pero también aclara el Plan de Iguala, pues todas las autoridades, todas las instituciones creadas por la Constitución de Cádiz van a seguir ahí. Las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, los tribunales, toda esa infraestructura va a continuar, van a continuar las elecciones, ¿no? Durante los 3 primeros años se trata de mantener una especie de imperio constitucional que en ese caso pues, va a estar en manos del líder del ejército realista, ¿no?, que impulsa el Plan de Iguala, Agustín de Iturbide, ¿no? Pero ese imperio fracasa, ¿no? Fracasa por distintas razones, no dura ni 6 meses, se enfrenta sobre todo con la resistencia de gobiernos locales, de diputaciones provinciales, que dicen, oye, yo no quiero que restauremos aquí ningún tipo de despotismo borbónico 2.0, ¿no? Quiero que realmente mantengamos el autogobierno de las regiones. Queremos mantener la soberanía de la nación, ¿no? Y por eso el imperio dura muy poco, y ya para el año 1824 tenemos la primera constitución mexicana, la Constitución Federal de 1824, que es también un documento muy importante en la historia de México. Y aquí déjenme también aclarar qué es esto de una constitución. Es una palabra que escuchamos con mucha frecuencia. Por ejemplo, hoy día en Estados Unidos hay una alarma muy grande, ¿no?, de si el presidente está dispuesto o no a respetar la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Es fundamentalmente un pacto político. Un pacto político, ¿no?, que tiene una fuerza normativa, que tiene una fuerza obligatoria, ¿no? ¿Por qué digo que es un pacto político? Porque es un pacto para distribuir, para repartir el poder, ¿no? Oye, también la soberanía reside en el pueblo, reside en la nación, pero ¿quién la ejerce? ¿Cómo la ejerce? ¿Cuáles son los poderes? Bueno, la Constitución se encarga de definir eso. Oye, va a haber un presidente que puede hacer tal y cual cosa, un vicepresidente que puede hacer tal otra, un congreso que se va a elegir de cierta manera y que va a tener la facultad de legislar en ciertas cosas, un poder judicial que va a poder hacer tal y tal cosa, gobiernos locales que van a tener ciertos poderes, gobiernos municipales que van a funcionar de tal manera, las elecciones se celebrarán de cierto modo,
y los ciudadanos tendrán ciertos derechos, ¿no? Es un acuerdo político que requiere muchas negociaciones, ¿no? Y que es muy difícil de hacer, ¿no? Pero es finalmente eso lo que se hace en 1824, un acuerdo conforme al cual, pues, sí, en México la soberanía residía en la nación, pero la nación se entendía sobre todo como la suma de una serie de territorios. Aquí en la imagen no se alcanza a ver muy bien, pero es de una portada, de una edición de la Constitución de 1824, donde se representa, digamos, el escudo mexicano, ¿no? Aquí el águila y la serpiente, parado sobre un nopal, ¿no? Cuyas hojas representan a los distintos territorios, ¿no? A las distintas provincias que se convierten en estados soberanos, que son la nación, ¿no? Entonces, esa Constitución General le da mucho peso a los gobiernos de los estados, los estados son soberanos, ¿no? El gobierno federal tendrá una serie de poderes residuales, ¿no? Pero el corazón de todo va a estar en los gobiernos locales. Una Constitución, pues, que va a tener una vida bastante complicada, ¿no? Porque, a ver, hacer un pacto político, y más en un contexto como este, ¿no? De un país que se está literalmente construyendo desde cero, ¿no? Es enormemente difícil, ¿no? Muchas veces los acuerdos no satisfacen a todo el mundo, hay quienes abusan de ellos, ¿no? Hay ciertos desequilibrios, ¿no? Que incluso se introducen desde la propia Constitución, lo cual no es, digamos, exclusivo de México, sucede en la historia constitucional de todos los países del mundo occidental, incluso Estados Unidos, ¿no? Entonces hay un cierto desequilibrio, ¿no? Que también va a provocar inestabilidad política, que va a desembocar en algunas rebeliones, en algunos levantamientos, y por lo menos hasta el año 1848 vamos a ver como una especie de revisión constante de este pacto político. Una constitución que va a girar más hacia el centralismo, que va a tener un carácter más conservador, vamos a decirlo de esa manera, en el año 1836. Después otra constitución en 1843 más presidencialista, ¿no? Después un regreso como al federalismo más republicano en 1847. Pero bueno, hay una revisión y un experimento constante de esas reglas del juego político. Pero si pensamos que es todo inestabilidad y que todo es grilla y guerra, no estamos viendo realmente lo que sucede, digamos, más allá de ese cambio de las reglas del juego. Porque también durante estas décadas, de 1821 a 48, se consolida una práctica republicana, una praxis republicana, una cultura republicana. Aquí estoy siguiendo sobre todo una historiadora argentina muy brillante que escribió un libro que lo pueden conseguir ustedes desde acá, que se llama Las Repúblicas del Nuevo Mundo, donde ella dice, vamos a ver cuál era la praxis del republicanismo en Hispanoamérica, y en este caso en México, en la primera mitad del siglo XIX. Las constituciones eran documentos mojados, papel mojado, la vida republicana era nada más una fantasía. Dice, no. Hay ciertas cosas que se arraigan en estas décadas, ¿no? Que expresan muy bien, digamos, este ejercicio cotidiano de la soberanía popular, ¿no? La primera es la práctica frecuente, sostenida de elecciones. Por más levantamientos que hubiera, cambios de constituciones, etc., hay también una continuidad de las prácticas electorales, que acuérdense, habían sido introducidas desde la Constitución de Cádiz en 1812. Bajo la Constitución de 24 se celebran elecciones a nivel municipal, a nivel estatal, elecciones a nivel federal. Las constituciones de 1836 y 43, a pesar de que restringen los derechos ciudadanos, no eliminan por completo las elecciones, se siguen celebrando elecciones en los departamentos, por ejemplo, ¿no? Después en 1847 pues, se restaura el sistema más amplio, ¿no? Pero finalmente el punto es que se celebran elecciones de manera reiterada, sostenida. Digo, no debemos idealizar estas elecciones, ¿no? Digamos, el voto secreto, como lo conocemos hoy día, no existía todavía, pero bueno, no existía en ningún lado, ¿no? Digamos, estos
avances democráticos de los que gozamos, pues eran desconocidos todavía pues, para las repúblicas del siglo XIX. Pero finalmente se celebran elecciones en las que sí, pues hay muchas veces prácticas turbias, movilización de distintos bandos, negociaciones entre políticos, entre intermediarios, que digamos son elecciones que pueden ser bastante desaseadas, pero en las que participa a veces un porcentaje significativo de la población. En algunos casos, por ejemplo, en la Ciudad de México, podía llegar incluso hasta el 70% de la población que tenía derecho a votar, ¿no? Que eran los hombres adultos que no fueran dependientes, ¿no? Esos porcentajes podían variar, es algo que digamos los historiadores seguimos desenterrando, estudiando, pero ahí está, constante, práctica reiterada de elecciones. Segundo, otra cosa muy importante, otro rasgo muy importante que coge mucha fuerza en la primera mitad del siglo XIX mexicano, es el surgimiento de una opinión pública, es decir, un espacio de asociaciones y sobre todo de medios de expresión, periódicos, pasquines, panfletos, a través de los cuales el pueblo soberano expresaba su parecer sobre los asuntos del día, sobre el desempeño del gobierno, sobre los ideales que debía tener o no el país. Y ahí hay una efervescencia, ¿no? En el desarrollo de esta opinión pública. Imaginen el México independiente como una especie de olla express que había estado tapada por siglos y que uno la destapa y de repente todo el mundo quiere hablar y hacer su periódico o hacer su tertulia o su logia, o su asociación o su confraternidad, lo que fuera, ¿no? Había un deseo muy grande de participar y hacerse escuchar. Un historiador aquí en Estados Unidos, Carlos Formet, contabilizó 358, la formación de 358 periódicos entre 1826 y 1858, ¿no? En distintas partes del país, 40% en la Ciudad de México, pero bueno, 60% en las capitales de los estados y departamentos. Y uno dice, oye, pero la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Sí, efectivamente, pero acuérdense que en el siglo XIX, no solo en México, en todo el mundo occidental, muchas veces los periódicos se leían en voz alta, en la plaza pública, ¿no? Y entonces, claro, la gente se enteraba de las noticias y de los debates, etc., ¿no? Muy importante. Tercero, otra práctica muy republicana, ¿no? Es la existencia y la preservación de las llamadas milicias cívicas, que esas surgen sobre todo en los años de la insurgencia, prácticamente como grupos de autodefensa, pero que en la cultura republicana se entienden como ciudadanos en armas que van a proteger la república frente a cualquier intento de desaparecerla o de violar sus principios, ¿no? Lo cual, digo, muchas veces nos llevaba a un terreno medio pantanoso, ¿no? De cuando la milicia cívica se movilizaba simplemente pues, para imponer a un candidato o a un líder local, o cuando era efectivamente una defensa de estos altos ideales, ¿no? Pero lo importante es que se enfatiza la idea de que, oye, la milicia existe para defender la república, el autogobierno, la soberanía popular, ¿no? Incluso una práctica muy frecuente que la ha estudiado mucho un historiador inglés, William Fowler, de los pronunciamientos militares. Todo pronunciamiento religiosamente incluía un manifiesto diciendo, oigan, el gobernador, o el presidente, o el Congreso, o vaya usted a saber quién, ¿no? Ha violado la Constitución, está atacando la soberanía, está atacando los principios y los derechos de la República. Nosotros nos pronunciamos en armas para restaurar el orden de la República, ¿no? Entonces, incluso en esa inestabilidad constante hay un énfasis, una nota permanente, es decir, somos una república, aquí el soberano es el pueblo, ¿no? Y uno puede decir, bueno, esto daba lugar muchas veces a violencia, a neutralidad, sí, ¿y dónde quedó la ley? ¿Dónde quedó la Constitución? Bueno, yo historia de derecho, ¿no? Y cuando yo empecé a visitar archivos judiciales y a leer lo que hacían otros colegas, me llamó la atención descubrir un mundo que era invisible
completamente en estas narrativas, ¿no?, sobre los caudillos y Santa Anna y demás, ¿no?, que era el mundo de la práctica cotidiana de la administración de justicia. En un país pues, que tenía muchos problemas, ¿no?, que había falta de dinero, donde había mucha precariedad institucional, hay una práctica sostenida y constante de acudir ante los tribunales a resolver las controversias más ordinarias y prosaicas que a ustedes se les ocurran, ¿no? Pleitos con familias, con el vecino, pleitos por aguas, por tierras, ¿no?, acusar o denunciar un delito, ¿no?, pedir que se haga justicia, ¿no? Pero lo importante es que la gente acude a un tribunal, ¿no?, acude ante el sistema de administración de justicia, no siempre toma la justicia en sus propias manos, ¿no? Incluso uno pensaría, en momentos de guerra, a mí la primera vez que vi ese dato me pareció como una cosa marciana, ¿no? Yo estaba haciendo un trabajo sobre la administración de justicia en Michoacán en la década de 1840. Después de 1846 y 1848 México sufre una invasión extranjera, hay una guerra con Estados Unidos. Incluso en esos años, ¿no?, viendo las estadísticas, los expedientes, la gente seguía yendo a los tribunales, ¿no? Los tribunales eran como la expresión más cotidiana e inmediata del Estado, ¿no? La gente quería hacer valer su derecho conforme a la ley, lo cual no es un dato menor. En el año 1847, de hecho, se introduce una figura jurídica importantísima que quienes hemos vivido en México sabemos lo cotidiano y lo relevante que puede ser, el llamado juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un recurso que tiene cualquier habitante de la República para acudir ante un juez federal, un tribunal federal, y pedir la protección de la justicia de la Unión. ¿Contra qué? Contra cualquier acto o ley o medida de las autoridades que violen los derechos constitucionales. Derechos constitucionales, el debido proceso, la libertad de expresión, la propiedad, etc. Cualquier acto arbitrario de las autoridades puede ser disputado ante una corte federal, y usar la palabra estadounidense, ¿no?, mediante el juicio de amparo. Es un instrumento fundamental para proteger el principio de legalidad. Surge en 1847 y a los pocos meses de ser introducido, la gente lo empieza a utilizar, ¿no? Oigan, me deportaron de mi estado, ¿no? Yo vivía en Guanajuato y me enviaron a Tlaxcala porque el gobernador me odia. La gente acude ante un juez federal y pide el amparo y justicia de la Unión. Oye, me reclutaron a la mala mediante la leva. Y ante un juez federal que lo protege con la justicia de la Unión. Una cosa que en la vida cotidiana va a ser muchas veces la diferencia, pero que expresa sobre todo esta voluntad popular, ¿no?, de hacer valer la ley, ¿no?, aunque a veces se perdiera, ¿no?, aunque las autoridades pudieran ser infinitamente arbitrarias, corruptas, existe, que no se agota, que no deja de caer, ¿no?, esta idea de que tenemos que hacer valer la ley y la Constitución que nos obliga a todos. En esa cultura republicana se consolida en México durante estas décadas. Y en 1848 México entra en un periodo muy convulso, muy difícil, ¿no?, derivado en buena medida de los efectos de la guerra con Estados Unidos. Recuerden, Estados Unidos invade México en 1846, alegando que México había derramado sangre americana en territorio norteamericano, lo cual era sin sentido, y se come casi la mitad del país, ¿no? No solo ya en ese momento independiente República de Texas, ¿no?, sino lo que es hoy todo el día el suroeste de Estados Unidos, ¿no?, Nuevo México, Arizona, California, partes de Utah y de Nevada, ¿no?, un territorio enorme. Y eso provoca una crisis existencial, ¿no?, en México. Bien, somos nación, ¿por qué perdimos? ¿Qué diablos nos pasó? ¿No? ¿Qué hemos hecho mal? ¿No? Mariano Otero, el político que había introducido el juicio de amparo, de hecho publica un artículo terrible, ¿no?, diciendo que en México no hay nación porque no existe espíritu nacional. Si hay una especie de
falta de unidad profunda. Tenemos que crear una nación, tenemos que crear una nación más unificada, ¿no? No podemos estar tan divididos. Y en ese contexto de crisis es que tiene lugar un fenómeno bastante curioso, porque por un lado la clase política se convence de todos los colores, ¿no?, de la necesidad de construir un Estado nacional mucho más fuerte, más unificado, con un poder ejecutivo más ágil, capaz de impulsar la transformación del país. Hay una demanda de decir, necesitamos un Estado más fuerte, porque la debilidad nos va a destruir. Pero al mismo tiempo también hay una gran polarización y una gran división, porque pues no hay un acuerdo sobre cómo construir ese Estado nacional más fuerte. Hay un grupo político, el Partido Liberal, ¿no?, los que se definen como liberales, que dicen, oye, pues tenemos que profundizar la cultura republicana, pero también tenemos que enfrentar a ciertas corporaciones sociales, ciertos poderes sociales, como el ejército o como la Iglesia Católica, ¿no?, que en la práctica pues, han desafiado la soberanía de la nación, ¿no? Del otro lado, los conservadores, ¿no?, que pues, ya no están tan convencidos de la conveniencia de mantener la cultura republicana, que piensan que a lo mejor una dictadura temporal sería necesaria y que sobre todo piensan en la necesidad de proteger a las instituciones sociales más fuertes del país, que son la Iglesia y el Ejército. Dicen, oye, si atacas a la Iglesia y el Ejército, pues le quitan los pilares de la nación. Y entonces el país se polariza brutalmente en torno a esto, ¿no? Es en ese contexto que en 1856-57 se discute la que va a ser la constitución más importante del país en el siglo XIX, la Constitución de 1857, que recicla la forma de gobierno republicana, representativa, federal, pero con un ejecutivo mucho más fuerte, también con una federación más fuerte, capaz de imponerse sobre los estados, al menos en ciertos temas. Pero hay un tema que divide al país en esos años, que es el tema religioso. Y aquí, digamos, se introduce un fenómeno que eventualmente será muy dañino para la vida democrática en México, que es una especie de guerra cultural en torno al tema religioso. Y subrayo el tema de guerra cultural porque es algo que vivimos en este país, por ejemplo, hoy día, ¿no? Hay una gran discusión sobre, oye, qué derechos, qué poderes, qué privilegios debe tener la Iglesia Católica en la nación. Sí, todos los mexicanos son católicos, sí, pero la Iglesia Católica debe ser privilegiada, o el gobierno puede intervenir en sus asuntos. Es una discusión terrible, ¿no?, porque se está tocando un tema que era muy sensible para la mayor parte de la población. Y hay una verdadera guerra religiosa en México, ¿no? Una guerra religiosa que eventualmente se traduce en una especie de negación del contrario. Oye, los liberales son enemigos de la fe, son enemigos de la civilización cristiana. No podemos tener un gobierno en manos básicamente de herejes, ¿no? Del otro lado, oye, el clero católico es corrupto, es malvado, ¿no? Quien apoya al clero católico esencialmente es enemigo de la nación. No podemos coexistir juntos. Es una retórica muy polarizante, terrible, ¿no?, que finalmente termina negando, ¿no?, la posibilidad de la coexistencia política de visiones opuestas sobre el futuro del país, ¿no? Y digo, a mí siempre me ha parecido fascinante ese periodo, porque incluso en ese contexto de polarización hay también un activismo social, político muy fuerte. Cuando uno piensa, ¿cuál es la primera gran movilización política de las mujeres en México? Es en 1856, ¿no? Es el feminismo del siglo XX. Es en 1856 que en el contexto de la discusión sobre la introducción de la tolerancia religiosa, en muchas ciudades del país hay confraternidades femeninas, ¿no?, de mujeres, ¿no?, de damas, esposas de notables, o también gente de la clase media o del pueblo, ¿no?, que firman, ¿no?, peticiones con 5,000, 6,000 firmas, o bueno, dependiendo del tamaño de la población, diciéndole al Congreso, oye, Congreso, no apruebes esta medida, ¿no? Incluso muchas mujeres viajan a la Ciudad de México, se manifiestan ahí en la Cámara de Diputados, ¿no?
en una vida democrática para pedir que no se apruebe la tolerancia religiosa. Es una cosa difícil de entenderla hoy día, pero que explica un poco esa efervescencia de la participación. Pero eventualmente pues, prevalece la polarización, la negación del contrario, lo cual desemboca pues, en una guerra civil, ¿no? que empieza en enero de 1858, que se complicará con intervención extranjera, ¿no? A partir de 1862, a invitación, ¿no? del Partido Conservador, ¿no? Del Imperio Maximiliano, ¿no? Que pese a todo, Maximiliano se da cuenta, ¿no? de que esto era ya una época más republicana, más democrática, y Maximiliano condiciona su venida a México a que el pueblo se lo pidiera, ¿no? Literalmente tiene que fabricar, ¿no? peticiones para que viniera Maximiliano, ¿no? El propio Maximiliano tiene que ser un estatuto provisional porque sabe que México hay que gobernar con una constitución, ¿no? Pero bueno, sabemos muy bien, ¿no? que ese periodo termina en 1867 con la derrota final del Partido Conservador, la expulsión, la salida, ¿no? del ejército francés, ¿no? y la ejecución de Maximiliano de Habsburgo y de los generales conservadores en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867, ¿no? Un momento en que México se consolida como nación soberana, ¿no? Que el presidente liberal, Benito Juárez, pronuncia esta famosa frase, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y entonces viene un momento de restauración de la República y de vida democrática muy intensa, pero que muestra, digamos, ciertos problemas que son los que nos van a llevar a la dictadura porfiriana. Primero, número uno, la exclusión de los vencidos. Los viejos conservadores no los ejecutan, ¿no? Pero tampoco necesariamente se reciclan en la vida política. Hay un sector de México que va a ser como existencialmente denigrado, como el anti-México, ¿no? que por su alianza con el imperio, pues realmente no podía formar parte de la vida pública, ¿no? Lo cual, esa exclusión del vencido, ¿no? Va a tener consecuencias feas, ¿no? en la cultura política mexicana. Pero además de eso también hay una cierta fragmentación entre los vencedores, ¿no? En el campo liberal no es que hubiera una especie de partido unificado con un liderazgo vertical, mano de Benito Juárez, no, para nada. En realidad, esa coalición de vencedores pues no tarda mucho en empezar a pelearse entre ellos, ¿no? Para afianzar posiciones de poder, los gobiernos estatales, asientos en el Congreso o en la Suprema Corte, etc. Y sobre todo entre los propios liberales hay una tensión muy fuerte entre los liderazgos civiles y los liderazgos militares que habían vencido en la guerra civil, que se expresan perfectamente en la disputa entre un joven general oaxaqueño, Porfirio Díaz, que había liberado la Ciudad de México, ¿no? Del ejército francés, que también había capturado Puebla en 1867, cerrando la posibilidad de escape para las tropas leales a Maximiliano, que era un héroe militar de la guerra, y el presidente que había encabezado el gobierno constitucional, Benito Juárez. Una tensión muy fuerte entre civiles y militares. Entonces son años en que subsiste una práctica republicana muy intensa, otra vez elecciones, el juicio de amparo, una época muy intensa de vida política, pero en la que también hay una recurrente tentación autoritaria, de invocar facultades extraordinarias para intervenir en los estados, de elecciones excesivamente fraudulentas, ¿no? De muchos conflictos postelectorales, de gobernadores liberales que actúan de manera caciquil, ¿no? Hay una especie de deslealtad democrática, ¿no? Y eso lo podemos ver en la prensa de la época, ¿no? Como esta caricatura, ¿no? Donde un poco se dibuja a Juárez como alguien que estaba abusando de la Constitución que el propio Partido Liberal había defendido durante la guerra, ¿no? Que le está haciendo trocitos. Los juaristas también critican a sus adversarios con los mismos argumentos, ¿no?
Pero efectivamente hay una fragmentación, ¿no? En la cual no todos los actores políticos, no todos los liderazgos políticos muestran su compromiso con la democracia. Y esto va a dar lugar a problemas muy graves en el año 1876, cuando el presidente en ese momento, Sebastián Lerdo de Tejada, busca reelegirse mediante una elección abiertamente fraudulenta, ¿no? La mitad del país ni siquiera se instalan casillas. Es un desastre total, un cochinero total, ¿no? Y en ese contexto, el general Porfirio Díaz vuelve a levantarse en armas con un lema muy republicano y muy democrático. Dice: queremos el sufragio efectivo, queremos el respeto a la Constitución del 57, queremos un respeto a la democracia municipal, a los gobiernos estatales. Porfirio Díaz no se levanta en armas diciendo: oh, me voy a volver dictador, apóyenme. No, se levanta en armas pidiendo respeto a la Constitución y a la democracia. Y vence la revuelta de Tuxtepec, se vuelve presidente a partir de 1877. Y para ese momento, en la sociedad mexicana, después de varias décadas de inestabilidad, guerra civil, intervención extranjera, hay un cierto agotamiento social, ¿no?, frente al exceso de política. Cuando los tecnócratas del gobierno porfiriano empiezan a decir menos política y más administración, están tocando una fibra sensible. La gente que dice: sí, ya estamos cansados de tanta política, queremos un gobierno más estable, que administre, que desarrolle el país. Y Porfirio Díaz gobierna el país. Muchas veces tenemos la idea de que Porfirio Díaz era una especie de dictador con su espada, con la matona, ¿no? Reprimiendo a diestra y siniestra, y la verdad es que no. Porfirio Díaz mantiene la Constitución del 57, y en realidad lo que hace Porfirio Díaz, que era un político enormemente astuto, es domesticar al poder legislativo, domesticar a los gobiernos de los estados. ¿Cómo? Creando una red de alianzas, ¿no? Digamos, es el priismo antes del PRI, ¿no? Digo, por algo, un historiador llamado Daniel Cosío Villegas dijo que el PRI era un porfirismo colectivo, ¿no? Porque don Porfirio Díaz lo que hace es hacer pactos con líderes locales, gobernadores, caciques, con todo el que se dejara, diciendo: si tú me apoyas, sobre todo en elecciones locales, si tú aseguras de que llegue al Congreso o a la Corte, que en aquel momento era electa popularmente, gente que va a ser leal a mí, yo te voy a respetar tu área de influencia, tus intereses, te voy a proteger, te voy a dar cancha abierta para que en tu jurisdicción, en tu territorio, tú puedas hacer lo que quieras. Entonces, claro, todos los actores políticos dicen: vamos a negociar con Porfirio, ¿no? Él va a respetar mi cacicazgo local, siempre y cuando yo lo apoye. Entonces se vuelve una especie de cosa nostra política, en la que hace una gran red de aliados que le aseguran un Congreso dócil, un Poder Judicial dócil, legislaturas estatales dóciles, que le van a permitir gobernar de una manera mucho más enérgica, ¿no?, que cualquier otro presidente del siglo XIX, y también en un momento en que la economía mexicana empieza a despegar, ¿no?, por cuestiones que van más allá de México, que es un momento de globalización económica de las décadas finales del siglo XIX, gracias al telégrafo, el marco de vapor, etc. Y México se incorpora, se suma a ese tren, ¿no? Literalmente, en la época de Porfirio Díaz se construyen casi 20.000 kilómetros de líneas férreas, ¿no? México se sube a ese tren, ¿no? Y eso pues desata una época de crecimiento económico, de transformación económica, en la cual también va a haber un fenómeno muy importante, nota 2, ¿no? Les había dicho lo de la exclusión del contrario, la guerra cultural, la concentración de la propiedad, ¿no? En esas décadas de crecimiento económico hay también un proceso pues de privatización gradual y en algunos momentos muy acelerada de la tierra, ¿no? Una concentración de la riqueza en manos de una oligarquía que se beneficia, ¿no?, de esta globalización económica, de este crecimiento económico. Y este régimen oligárquico que se va a construir en México ya en la época más avanzada del régimen porfiriano, pues sí va a suponer una amenaza para la democracia. Cuando hay una desigualdad económica extrema, una concentración de la propiedad extrema, la democracia está en peligro, ¿no? Y
te lo digo, México del siglo XIX para que me escuches, Estados Unidos del siglo XXI, ¿no? Entonces, poco a poco, digamos, esa cultura republicana, democrática, pues empieza a paralizar. Y ya casi termino, aguántenme un segundo. Ya para el año 1900, 1903, el gobierno porfiriano es, para todos los efectos prácticos, una dictadura de facto. Sí, está la Constitución todavía, pero en realidad quien gobierna el país es don Porfirio, la institución política más importante del país, y hay una, digamos, una simulación democrática. Sin embargo, esta tradición republicana, esta cultura política, no desaparece del todo. No es que México vuelva a su esencia autoritaria, no. Porque incluso durante la época porfiriana hay ciertos rasgos, ¿no?, que van a ser muy importantes y que nos van a explicar un poco el estallido de la Revolución de 1910. Primero, pese a todo, don Porfirio Díaz sabe que para que su gobierno fuera legítimo se necesitaba celebrar elecciones. A todo lo largo del porfiriato se siguen celebrando religiosamente elecciones a nivel local, estatal, federal, ¿no? Aunque esas elecciones estuvieran manipuladas, aunque tuvieran muchos vicios, la elección había que celebrarla, porque sabía que era un criterio básico de la legitimidad del sistema político, ¿no? Lo cual refuerza justamente esta idea socialmente. No puede haber un presidente o un gobernador o un congreso no haya sido electo por el pueblo. Muy importante, ¿no? Segundo, ¿no?, en esta época parece mentira que en la plena época porfiriana es cuando más se arraiga y más se desarrolla el juicio de amparo, esta posibilidad de acudir ante los jueces federales a pedir la protección de los derechos constitucionales. Pero tiene todo el sentido del mundo. Y eso, la mejor explicación la da un senador porfirista, Miguel Bolaños Cacho, en 1908. Dice: si en México no ha estallado una revolución, fue una medida gracias al juicio de amparo. Porque el juicio de amparo permite atender y desahogar muchos pequeños conflictos o abusos intolerables que de otro modo hubieran desembocado en violencia. Oye, hay gobernadores o autoridades de rango intermedio, pues que la verdad se pasan de lanza, o sea, hasta para estándares porfirianos son intolerables, ¿no? Bueno, esa gente podía acudir ante el juicio de amparo y pedir y obtener la justicia de la Unión, ¿no? Eso, aunque fuera una dictadura, todavía seguía desarrollándose esa práctica judicial. Tercero, y muy importante, la oposición no desaparece del todo. De hecho, particularmente a partir del año 1903, vemos cada vez más movimientos sociales de protesta y una oposición más o menos organizada, ¿no? Sabemos, por ejemplo, el caso de las huelgas obreras en Río Blanco y Cananea, ¿no? Bueno, tenían demandas laborales, pero que muestran el deseo de, en este caso, los trabajadores de organizarse para pedir sus derechos. Huelgas que son reprimidas, lo cual crea un escándalo nacional, ¿no? Pero también los católicos se organizan, ¿no?, bajo el manto del catolicismo social. También del lado de la izquierda, los anarquistas fundan o refundan el Partido Liberal Mexicano. También hay una prensa crítica, ¿no? Muchos periódicos críticos del porfiriato, ¿no?, como el llamado Hijo del Aguizote, ¿no?, esta foto famosa donde dice la Constitución ha muerto. Pero es un periódico crítico que enfrenta la censura, la persecución porfiriana, pero aún en ese momento no desaparece la prensa crítica, ¿no? Juan nos dice: oye, todavía subsiste una idea de que el pueblo se puede y se debe oponer a su gobierno. Y es en ese contexto, ¿no?, que un líder político local, chico, en este caso de la oligarquía coahuilense, Francisco I. Madero, desconocido más allá de Coahuila, captura un poco el agravio y el escándalo popular cuando Porfirio Díaz decide, después de haber dicho lo contrario, decide otra vez postularse a la presidencia en el año 1910. ¿Y con qué lema compite Madero? Con el mismo lema de Porfirio Díaz: sufragio efectivo, no reelección. Madero se da cuenta de que hay una cultura y una praxis democrática, republicana y de respeto a la legalidad que no había logrado exterminar la dictadura porfiriana.
y con eso va a ganar, ¿no? Con eso, digamos, va a ser la semilla de un movimiento social mucho más complejo, más amplio, que va a ser la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, con esto, déjenme cerrar. ¿Qué nos dice esta historia en el presente? Primero, la democracia y el gobierno constitucional es una parte central de nuestra historia, no es una cosa así superficial, menor, no, están presentes ahí desde 1808, ¿no? Hasta el presente, con muchos momentos de regresión, de autoritarismo, de inestabilidad, todo lo que ustedes quieran, pero esa nota permanente, ¿no?, de que el pueblo tiene derecho a autogobernarse no desaparece nunca. Y además no solo que el derecho que el pueblo tiene el derecho a autogobernarse, sino que lo quiere y lo debe hacer en el marco de unas reglas del juego acordadas por todos y que se pueden hacer valer mediante instrumentos jurídicos. Es un país mucho más apegado a la legalidad de lo que quisiéramos. Y para mí, la verdad, es muy importante subrayar que esta tradición sigue muy presente en la experiencia de los mexicanos en Estados Unidos. Estando aquí en Casa Guanajuato, por ejemplo, la primera vez que vine, ¿no?, le decía a mis amigos que para mí Casa Guanajuato era como una parroquia cívica, ¿no?, donde uno ve a la comunidad autoorganizándose. Esto no lo fundó un presidente, ni de México ni de Estados Unidos, a pesar de que ha tenido, en este caso, apoyo, sobre todo de gobernadores de los estados, pero esto lo fundó la comunidad y lo sostiene la comunidad, ¿no? Una comunidad que viene acá a tomar clases, que si de boxeo, que si de postura, que si de inglés, que si de educación cívica, o en este caso de historia, ¿no? Entonces, en la experiencia de los mexicanos en Estados Unidos, vemos en sus movimientos sociales, en su demanda permanente de igualdad y de derechos civiles, en sus organizaciones comunitarias y en su interés por la educación cívica, esa raíz profundamente republicana y democrática de la cultura mexicana. Es ese el verdadero desafío hispánico. Es esta cosa de que los mexicanos no nos podemos integrar porque somos esencialmente bárbaros y contrarios al credo anglo-protestante. No, el verdadero desafío es que sí, los mexicanos que viven aquí quieren ser tan democráticos, tan republicanos y tan iguales como todos los demás, ¿no? Y eso es lo que muchas veces no les gusta. Bueno, muchas gracias. Así es, me perdí la primera, pero la voy a recuperar. Estoy bien contento. No me he aprendido su nombre. Pablo Cash. Pablo. Sí. Y le tengo una canción que viene del África para darle las gracias. Yuncay, yuncay, yuncayca, yuncaleles, caleles, calelesca, yuncayquia, yuncayca. Chelio, nicotinina, por el señor Pablo, resonará. Ra